Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, introducendola con... El Santo Padre inicia ahora la audiencia general introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo. Él es la cabeza y de Él todo el cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la actividad propia de cada uno de los miembros. Así, el cuerpo crece y se edifica en el amor. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Hoy seguimos profundizando en la Constitución conciliar Lumen Gentium, Constitución dogmática sobre la Iglesia. En el primer capítulo, donde se procura principalmente responder a la pregunta sobre qué es la Iglesia, esta es descrita como una realidad compleja. Ahora nos preguntamos, ¿en qué consiste tal complejidad? Alguien podría responder que la Iglesia es compleja en cuanto que es complicada y por tanto difícil de explicar. Algún otro podría pensar que su complejidad deriva del hecho de que es una institución que cuenta con 2000 años de historia y con características diversas respecto a cualquier otra agrupación social o religiosa. Sin embargo, en latín, la palabra compleja indica más bien la unión ordenada de aspectos o dimensiones diversas dentro de una misma realidad. Por eso la Lumen Gentium puede afirmar que la Iglesia es un organismo bien compaginado en el que conviven la dimensión humana y la divina sin separación y sin confusión. La prima dimensione è subito percepibile, in quanto la Chiesa è una comunità. La primera dimensión se percibe inmediatamente, ya que la Iglesia es una comunidad de hombres y mujeres con sus virtudes y sus defectos, que comparten la alegría y el esfuerzo de ser cristianos, que anuncian el Evangelio y se hacen signo de la presencia de Cristo que nos acompaña en el camino de la vida. Pero este aspecto que se manifiesta a sí mismo en la organización institucional no basta para describir la verdadera naturaleza de la Iglesia, porque ésta posee también una dimensión divina. Esta última no consiste en una perfección ideal o en una superioridad espiritual de sus miembros, sino en el hecho de que la Iglesia es fruto del plan de amor de Dios por la humanidad, realizado en Cristo. Por eso la Iglesia es al mismo tiempo comunidad terrena y cuerpo místico de Cristo, asamblea visible y misterio espiritual, realidad presente en la historia y pueblo que peregrina hacia el cielo. La dimensión humana y la divina se integran armoniosamente sin que la una se superponga a la otra. Así la Iglesia vive en esta paradoja. Es una realidad a la vez humana y divina que acoge al hombre pecador y lo conduce a Dios.
Para iluminar dicha condición eclesial, la Lumen Gentium remite a la vida de Cristo. Efectivamente, quien se encontraba con Jesús por los caminos de Palestina, experimentaba su humanidad, percibía sus ojos, sus manos, el sonido de su voz. Quien decía seguirlo se sentía impulsado precisamente por la experiencia de su mirada acogedora, por el toque de sus manos que bendecían, por sus palabras de liberación y sanación. Pero al mismo tiempo, siguiendo a aquel hombre, los discípulos se abrían al encuentro con Dios. De hecho, la carne de Cristo, su rostro, sus gestos y sus palabras manifiestan de modo visible al Dios invisible. A la luce della realtà di Gesù, possiamo adesso tornare alla Chiesa. A la luz de la realidad de Jesús podemos ahora retornar a la Iglesia. Cuando la miramos de cerca, descubrimos en ella una dimensión humana hecha de personas concretas que unas veces manifiestan la belleza del Evangelio y otras veces se cansan y se equivocan como todos. Proprio attraverso i suoi membri e i suoi limitati aspetti terreni si manifestano la presencia di Cristo. Como todo, precisamente a través de sus miembros y sus limitados aspectos terrenos se manifiesta la presencia de Cristo y su acción salvadora. Como decía Benedicto XVI, no existe oposición entre el Evangelio y la institución. Es más, las estructuras de la Iglesia sirven precisamente para la realización y concreción del Evangelio en nuestro tiempo. Non esiste una Chiesa ideale e pura separata dalla terra. No existe una iglesia ideal y pura separada de la tierra, sino solamente la única iglesia de Cristo encarnada en la historia. En esto consiste la santidad de la iglesia, en el hecho de que Cristo la habita y sigue donándose a través de la pequeñez y la fragilidad de sus miembros. Contemplando este perenne milagro que sucede en ella, comprendemos el método de Dios. Él se hace visible en la debilidad de las criaturas y sigue manifestándose y actuando. Por eso el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium exhorta a todos a que aprendan a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Esto nos permite seguir edificando la Iglesia aún hoy en día, no solamente organizando sus formas visibles, sino construyendo también ese edificio espiritual que es el cuerpo de Cristo a través de la comunión y la caridad entre nosotros. La carità, infatti, genera costantemente la presencia del risorto. La caridad, en efecto, genera constantemente la presencia del resucitado que quiere al cielo, decía San Agustín. Que todos piensen solo en la caridad. Solamente ella vence todo. Y sin ella, de nada vale todo lo demás. Donde quiera que se halle, atrae todo hacia sí. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos profundizando en la constitución dogmática Lumen Gentium, dedicada a la Iglesia. En el primer capítulo se describe a la Iglesia como una realidad compleja
en cuanto conviven en ella tanto la dimensión humana como la dimensión divina, integrándose armoniosamente, sin separación y sin confusión. En su dimensión humana, la Iglesia es una comunidad de hombres y mujeres que con virtudes y defectos comparten la fe y anuncian el Evangelio, siendo signo de la presencia de Cristo en el mundo. La dimensión divina se refiere a la concepción de la Iglesia en el proyecto de amor de Dios para la humanidad que se realiza en Cristo. Recordemos que no existe una Iglesia ideal y pura separada de la tierra, sino encarnada en la historia. Su santidad consiste en el hecho de que Cristo vive en ella y sigue entregándose por medio de la pequeñez y la fragilidad de sus miembros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este tiempo de Cuaresma, pidamos al Señor que nos ayude a seguir edificando la Iglesia en la vivencia ordinaria de nuestra fe, expresada de manera particular a través de la oración, el ayuno y la caridad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Por último, mi pensamiento va a los enfermos y a los recién casados y a los jóvenes. La Quaresima ci esorta a riconoscere Cristo come suprema speranza dell'uomo. Invito voi. La Cuaresma nos exhorta a reconocer a Cristo como la esperanza suprema del hombre. Os invito, queridos jóvenes, a ser valientes testigos del Evangelio para influir positivamente en los diversos ámbitos de vida. A vosotros, queridos hermanos, os recomiendo la virtud de la paciencia para que vuestro sufrimiento, unido al de Cristo, sea ofrecido agradablemente al Padre. Y os animo, queridos recién casados, a descubrir el valor de la oración en la iglesia doméstica que habéis formado. A todos mi bendición. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. adiutorium nostrum in nomine Domini, Vincit celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.